quienes la vieron. Y los otros no habían venido ese día. Justo estaban ayunando en casa. Era un día sabático. Em, y bueno, ¿qué es lo que nos dice el... Claro, bien, Elena ahí. La próxima predica vos. Amén, amén, diga hermana. Claro que sí, si no aprendió a bailar para no retroceder. Em, ¿No? Y que yo entiendo por la Biblia que nos presenta una vida realmente maravillosa. Y estuvimos viendo algunas praderas conforme al Salmo 23. Recién Martín estaba cuando leyó el Salmo. ¿Qué decía el Salmo? No, no te pregunté a vos. Claro, ahora le batiste a todos ya acá. No, dice que Dios nos hizo, somos su pueblo y somos oveja de su prado. Mirá, mirá a las ovejas. Miralo en el lugar que están. A ver, busca, cambiar alguna otra imagen. Se fue el... ¿Eh? ¿Qué? Ah, bien, ¿no? Entonces, dice el Señor que somos ovejas de su prado, ¿no? Y bueno, por las características de las ovejas, ¿no es cierto? Nos compara o utiliza las ovejas como símbolo del cristiano. Y como oveja o como cristianos, ¿no es cierto? El Señor preparó cosas buenas para nosotros, ¿no? Para que vivamos de lo mejor, ¿no? Y como dice el Salmo 1, también habla el Salmo 1 de algo parecido, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No sé cómo sigue después. No, ese me parece que es el 23, ¿no? ¿Lo tenés- ¿Lo está leyendo? Ah, será. Ah, no, perdón, entendí. Ovejas, ¿no? Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Fíjate vos, un árbol frondoso, bien verde, fructífero, ¿no? Que bien nutrido está. Pero por favor, pasame otras imágenes que tengan animalitos de estos cuadrúpedos herbívoros. Se fueron. Sí, se fueron. Unos problemas técnicos ahí, ¿no? Bueno, está bien. Y entonces, ¿no es cierto? Mirá, mirá las nubes donde están ahí. Hermosos lugares, ¿no? Se ve que no sé, no debe ser frío tampoco ahí. O ponerle que sí, un poco. Entonces, hermanos queridos, como yo le digo, ¿no? Cada uno, nosotros que conocemos medianamente la Biblia, conocemos las características de Dios, los atributos de Dios, las formas en que Dios se da a conocer, ¿no? Y se ilustra a sí mismo para que nosotros tengamos confianza en Él, ¿no? Porque no podemos tener de confianza a alguien que no se conoce, que no conocemos. Pero Dios de muchas maneras se da a conocer a través de las Escrituras y una es esta que dice que somos eso, ¿no?
Y realmente yo no sé qué problema tendrán esos bichos ahí, no, pero y debe estar el pastor por ahí, como es, al cuidado de estos animales. Y realmente, bueno, viven mejor que yo. En los lugares, a mí me gustaría estar en la casita esa que se veía por ahí al fondo, ¿no? Pero el Señor nos está preparando una mucho mejor allá en el cielo, ¿no es cierto? Donde, fíjate que si esto es lindo, cosas que ojo no ha visto, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado. Y esto tiene que ver no solamente con nuestra estadía aquí, ¿no? Que es lo mínimo, sino con lo que tiene, ¿no es cierto? O lo que el Señor Jesús fue a preparar, que dice, voy pues a prepararle un lugar para ustedes y vendré nuevamente para llevarlos, ¿no? Eso es lo que dice em, Juan, allí en su Evangelio, ¿no? Capítulo 3. Ahora, bien, gracias, Luca, por... si querés dejarlo ahí, no sé, ahora manejate, tenés libertad, como siempre. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? No sé si alguno tiene una vida semejante a las ovejas de esta pradera acá, que tiene agua fresca en su tiempo, pastos verdes, ¿no? ¿Recuerdan el Salmo 23 que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará y, ¿no? En lugares de delicados pastos, o sea, no cualquier pasto, porque la oveja eh, no come cualquier pasto, ¿no? Si está el pasto muy alto, la oveja no puede comer tampoco, no anda ahí en lugares muy altos, no anda, como alguien dijo, el monte no es para la oveja tampoco, no es para la oveja el monte porque se enreda en la lana y queda enganchada por ahí, ¿no? Entonces, lugares muy especiales, muy apropiados, es donde puede habitar, vivir estos animalitos, ¿no? Animalitos de Dios y que Dios lo utiliza para decirnos a nosotros que podríamos, que somos, ¿no es cierto? Para Dios somos. Dios ya hizo lo necesario. Ahora, si nosotros no alcanzamos un nivel de vida como el que la Escritura nos propone, hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, ya sé que no sos herbívoro ni sos cuadrúpedo. ¿Qué pasó? Eh, la humanidad está enferma, ¿no? Estamos todos enfermos, nacemos enfermos. Y esa enfermedad se llama, ¿cómo se llama? Pecado. Terrible, ¿no? Está el diagnóstico dado, tenemos el pronóstico también, pero también tenemos la medicina. O sea, tenemos el diagnóstico, ya se sabe lo que es. Tenemos un pronóstico. El pronóstico es lo que te dicen los médicos. Mirá, a vos te quedan 10 días y fuiste. Ese es un pronóstico, ¿no? Te están diciendo lo que te va a pasar. Dios dice lo que nos va a pasar si seguimos en el pecado o seguimos pecando. Y Él nos dice que tiene la medicina. ¿Amén? ¿Es así? ¿Cuál es la medicina? ¿No? Es la medicina, es el remedio de Dios, es el perdón, es su gracia para la enfermedad de pecado del hombre. Si nos arrepentimos, seremos curados por gracia. Nada más que por eso, por gracia. Pero ahí nos debatimos, ¿no? Como que en ciertos momentos aplicamos medicina,
Y por ahí dejamos de tomarla. Los otros días mi señora cuando predicaba decía, o dijo, dice la palabra de Dios, dice el proverbio, ¿no? La palabra de Dios es medicina. ¿Se acuerdan? No, que se van a acordar, sí. No es fácil, no, digo así. Algunos se acuerdan porque ha leído, ¿no? Esta, pero yo tengo que acordarme por una obligación, si no, como alguien tiene que escucharla. Eh, entonces, me está haciendo falta una grapa ahí por... Entonces, si la palabra de Dios es medicina, y démosle a la medicina. Ninguno de nosotros cuando el médico le receta alguna medicación deja de tomarla, ¿no? Sino que ahí nos ponemos el cronómetro que nos esté recordando, ¿no? Al momento de tomarla, porque queremos sanarnos, queremos curarnos. Ahora, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, es sanidad del alma. En primer lugar, sanidad del alma. Y como dicen, cosa que yo creo, que el 100% de los problemas de salud del ser humano es espiritual. Entonces, lo espiritual, ¿no es cierto? Que se transgrede al alma. O mejor dicho, estamos espiritualmente muertos. Sí. ¿Eh? A ver si no me lo trago todavía. Y ahí sí que estamos en la lona. Oh, me pica la garganta. Porque usted habrá leído que dice que estamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura, hasta que conocemos a Cristo. Entonces, cuando conocemos a Cristo, nacemos de nuevo. ¿Estamos? Eso no lo digo yo, usted lo habrá leído, es así. ¿Quiénes nacieron de nuevo de los que están acá? Y los otros ni saben lo que es siquiera. ¿Cómo que nacer de nuevo? Dice, sí, ¿cuántas veces voy a nacer? Con una vez alcanza y sobra ya. Claro, era el problema de Nicodemo, ¿no? Entonces dice la Escritura que hemos nacido de nuevo. ¿No? Hemos nacido espiritualmente, hemos llegado a conocer a Dios. A partir de ese momento, ¿no es cierto? Nuestro espíritu recibe al Espíritu de Dios. Y entonces allí empieza una vida de comunión con Dios. Usted sabe que el cuerpo, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Mientras no hemos recibido a Jesús, no tenemos vida espiritual. Tenemos vida biológica y todas las decisiones que nosotros tomamos se llevan a cabo por el alma, ¿no? Que es la mente, ¿no? Entonces todo lo que pensamos, lo que analizamos, todo eso es lo que hacemos, ¿no? Sin tener influencia de Dios, ¿por qué? Porque no estamos en conexión. Cuando aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo y entonces el Espíritu de Dios influye en nuestro espíritu, que empieza a tener influencia sobre nuestra alma, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros pensamientos, sobre toda nuestra nueva manera de vivir, ¿no? Entonces, si nosotros cada día ingerimos palabra de Dios, entramos en comunión con Dios, como dice allí su palabra que es medicina, entonces está medio jodido esto. Que me perdonen lo que me están viendo y ustedes también de ahí. Entonces, si tenemos una enfermedad
con la cual nacemos, y en la palabra de Dios yo encuentro la medicina, entonces, ¿qué tengo que hacer? Medicina, diariamente medicina. No, porque no es que tiene efecto prolongado esto. No, esto es de consumo diario, de ingerir diariamente. Y es hermoso como podemos ver acá en la iglesia personas que están siempre deseosas de venir a la iglesia, quieren venir a todos los cultos y no saben que pueden venir a uno nada más. Por estas cuestiones de restricciones protocolares. Y claro, porque el que tiene de Dios quiere más. El que no tiene no le interesa tampoco. ¿Viste? Pues sí, pero no puede ser. No, pero es así. Triste realidad. Porque cuando uno empieza a experimentar lo que Dios, lo que se vive con Dios, pues sí, no, yo quiero más. Y esto está re bueno. Esto está buenísimo. ¿No? Y te ves motivado y tenés muchos deseos de agradar a Dios y de acercarte más a Dios, ¿no? Para experimentar de su amor, de sus revelaciones. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el libro Primero de Reyes, capítulo 19. Va a decir usted, otra vez, Primero de Reyes 19, pero ¿qué pasa? Viste, la semana pasada estuvo en el devocional, después habló Héctor de Primera de Reyes. Y ahora otra vez. Bueno, ¿qué le va a hacer? No, pero no, un versículo nomás, nada más que, como es, que no lo tocó ni Héctor, ni estuvo en el devocional de la semana anterior. Así que estoy excusado de ser lapidado. Entonces, les dije Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18. ¿Lo tienen? Por supuesto. Y dice... ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Primero de Reyes 18, no, 19, 18. Léanlo, pero déjenme escucharlo. Bien. ¿Qué versión es esa? Nueva versión. Ah, no, lenguaje actual. Dice esta que yo tengo, NTV. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Esta es, ¿no es cierto?, la historia que Héctor hizo un resumen los otros días, el domingo de Elías, ¿no? De todo lo que había hecho el profeta y cómo, ¿no es cierto?, en un momento de depresión allí, sintiéndose solo, ¿no? Dijo, Señor, no he quedado más que yo solo. Han matado a tus profetas, han derribado los altares, dice, y yo solo he quedado. Entonces el Señor acá le dice, no es así. Me han quedado, dice, tengo 7,000 en Israel. Y me interesó realmente esto, pero más me interesó, me llamó la atención, es que dice, estos 7,000 que nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Ahora, ¿qué acto? Por ahí, en aquella época, y creo que también por ahí en esto, nosotros lo hemos visto en transformaciones, ¿no? Cuando hemos visto los videos de transformaciones, ¿no? Cómo la gente por ahí va y le da beso a sus ídolos.
No sé si ustedes alguna vez han visto. ¿Quiénes han sido idólatras de los que están acá? Mirá, y besaba a sus ídolos ahí, la bandera de Colón, la camiseta, el escudo, qué sé yo, y todas esas cosas del diablo, ¿no? Eh, y, y bueno, y en aquel, o sea, ni lo han besado, o sea, se entiende que seguramente que tenían algunos objetos, ¿no es cierto?, que representaban, simbolizaban a ese ídolo, y ellos lo besaban. Y lógicamente dice que no se han inclinado ante Baal, ¿no? En señal de adoración, de rendirle honor. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Y es maravilloso, porque estos 7000 no habían sucumbido a la invitación y la seducción de la tentación. Más allá de que el pueblo se había volcado a la idolatría, ninguno de estos, ¿no es cierto?, había participado, había cedido, ¿no es cierto?, la posición de firmeza y determinación que tenían de ser fieles a Dios. Permanecieron allí, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia allí en el primer capítulo libro de Daniel, estos 4 jóvenes, ¿no es cierto?, que al ser llevados allí a esa tierra extraña, ni siquiera quisieron comer la comida que les habían ofrecido, que era la comida que comía el rey. Ellos dijeron, no vamos a comer, ¿no? Qué gran cuidado tenían, ¿no es cierto?, de sí mismos, de no ser contaminados con el pecado, porque tenían verdadera conciencia de la enfermedad cruel y espantosa que es el pecado, del daño que hace el pecado en la vida y en las vidas de las personas, ¿no? Hace un rato hablaba con Ezequiel, mi yerno, y él dice que, bueno, muchas personas que estaban licenciadas de la sanidad por causa de que, bueno, tenían alguna patología, ¿no?, con este asunto de la pandemia, la habían licenciado. Pero, y entonces las llamaron, ¿no?, de vuelta porque hay necesidad de personal de servicio, trabajadores de la salud ahí. Y dice que esta gente vino y ellos que nunca fueron, en el caso de él, dice todo con el vestido, con el protocolo, como manda, ¿no? Con todo el atuendo ese, ¿no? ¿Han visto los atuendos que tienen los... Estos que vinieron, que son personal de riesgo, andan así nomás, ¿no? Y sí, que el guardapolvo, yo prefiero usar el barbijo y no el guardapolvo por ahí. Entonces, estábamos conversando y yo digo, claro, uno le busca la vuelta, ¿por qué? No, yo no sé cuántos de ustedes después usan el barbijo en todos lados, al lugar cerrados, cuando van, si viajan en colectivos, si entran a algún negocio. Generalmente por ahí los negocios, casi todo, ya está el cartelito ahí que te dice, ¿no? No sé cuántos alguna vez iban a entrar al negocio y se acordaron del barbijo y se tuvieron que volver porque, ¿no? Porque no tenían. Pero yo le digo, fíjate que este asunto, ninguno lo ve al virus este que anda por ahí. Si usted lo vería que anda por ahí, se va. Ve el mal y se... El avisado ve el mal y se... ¿De qué? Y se aparta. Muy bien. Pero acá no ve nada, ¿no? Entonces como estamos todos felices, contentos y andamos, no, pero es la hermana que va a tener, no puede tener, tan linda que se la ve la hermana, tan elegante, y ¿cómo va a tener COVID? No, y el hermano tan... No, sí, pero sí, somos amigos, ¿cómo va a tener COVID? Y acá no se trata de eso. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Que para tomar el recaudo es una cuestión de fe. Porque usted no ve nada.
Usted no ve el virus del COVID que anda por ahí, ¿no? O ve una nube por allá que hay y agarra para... No se ve, ni se siente. Entonces, claro, hasta que no se te murió uno por ahí al lado, ¿viste? Entonces, como que cuesta creer. Entonces es una cuestión de fe, creer que el COVID está y usted tiene que usar toda la protección. Con el pecado pasa peor todavía. Necesitamos más fe para creer que el pecado afecta gravemente las vidas, porque si no, no tomamos las precauciones. Como no se ve ni se siente. Y es lindo además. Pero después viene lo jodido. Antes de, ya que estamos en este tema de la consecuencia, les invito a que vayan al libro de Oseas. ¿Saben dónde está Oseas? Búsquenlo. Búsquenlo, que ahí está. Oseas capítulo 12, creo que era. 13. Oseas capítulo 13. Dice así la versión esta que yo tengo. Cuando la tribu de Efraín hablaba, el pueblo temblaba de miedo, porque esa tribu era importante en Israel. Qué tremendo, ¿no? Me puse a buscar un poco las características o por qué dice esto de la tribu de Israel. No hay mucho, o no encontré yo muchos datos. Pero, Paola, ¿quién era Efraín? ¿Eh? ¿Eh? Claro, era el más chico de los hijos de José, nacido en Egipto, hijos de la egipcia Basemat, ¿cómo era que llamaba la mujer de José? Asenat, hija de un sacerdote egipcio, ¿no? Entonces, Efraín, ¿no? Cuando esos chiquitos eran adolescentes, que no eran como los adolescentes de hoy, no eran rebeldes, José los llevó al padre de él para que los bendijera, ¿no? Porque, bueno, los ancianos eran considerados personas sabias, ¿no? Y entonces José lleva a sus hijos a su padre para que el abuelo bendiga a sus, ¿no? Y pone a Manasés para que Jacob le ponga la mano derecha encima y a Efraín la mano izquierda. Y Jacob estaba ciego, no veía casi, no veía nada, muy poco. ¿Se acuerdan que Esaú por eso Jacob le hizo la tramoya esta? ¿No? Cuando él va a bendecirlo a sus nietos, cruza las manos. Entonces pone la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la de Manasés. Cuando que la idea era que hay que bendecir al que es mayor, porque el primogénito tenía ciertos privilegios, ¿no? Pero Jacob bendijo al menor. Y pasó lo mismo con Jacob y Esaú, ¿no? Que el Señor dice, el mayor servirá al menor. Bueno, ¿no es cierto? No encontré más que eso. No, pero se menciona a lo largo de las escrituras, se menciona la tribu de Efraín, ¿no? En muchos libros, muchos escritores la mencionan. Ahora, acá dice la escritura que cuando esta tribu, ¿no? Cuando hablaba la tribu de Efraín,
el pueblo temblaba de miedo, indudablemente porque era alguien que tenía autoridad, que tenía un reconocimiento, y la autoridad nadie la puede, o sea, la puede ganar, pero nunca reclamarla, porque la autoridad se reconoce en alguien, ¿no? Y esta tribu creo que indefectiblemente la tenía. Ahora fíjense que dice que era importante en Israel, pero dice el versículo 1, la segunda parte, pero la tribu de Efraín pecó al rendir culto a Baal. Y acá dice, y así selló su destrucción. Pero qué cosa impresionante, impresionante para mal, ¿no? Alguien que tenía reconocimiento, que era considerado, tenía autoridad, pero dice, pecó. ¿Y pecó qué quiere decir? Pecó, porque ¿quién no peca? Como decía Janice el domingo, ¿no? Bueno, como somos pecadores, nos justificamos para seguir pecando. Porque si todo el mundo peca, ¿y cómo yo no voy a pecar? Y si peca el pastor, ¿cómo yo no voy a pecar? Y yo digo, y si la hermana peca, ¿cómo yo no voy a pecar también? Y entonces nos justificamos de acuerdo a lo que somos, a lo que sentimos. Y no sé, yo pienso que a veces creemos que Dios nos tiene que justificar. Nos tiene que justificar igual porque somos pecadores y pecamos por naturaleza. Bien, Lucas, porque no sabía lo que me estaba pasando y resulta que era frío lo que tenía. ¿No? Y entonces no tenemos en cuenta a tal magnitud la santidad como Dios quiere que la tengamos en cuenta. Sigue diciendo, aquí dice, y que selló su destrucción. ¿Cómo dice tu Biblia? Y murió. ¡Wow! Terrible, ¿no? Ahora, fíjate qué maravillosas las distintas traducciones de Biblia, porque nos van rodeando de sinónimos para hacernos entender de la gravedad, de lo destructivo que es el pecado, ¿no? Dice que ahí se fue su sentencia de muerte, y la otra fue murió, fue su destrucción, ¿no? Acá dice selló su destrucción. O sea, fíjate vos, al punto tal, ¿no? Cuando un sello es una aprobación, ¿no? Cuando algo está, ¿no es cierto?, terminado, se sella como un acto final, irrevocable. Tiene una marca, tiene un destino. Por causa del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Porque se habla mucho del pecado, y no sé cómo podemos, o se puede quizás definir en pocas palabras lo que es pecado, pero el pecado no se define con palabras. ¿Qué es pecado? Por eso pecamos, porque no sabemos lo que es. Claro. Entonces, y Dios no tiene que perdonar, porque dice que todo pecado de ignorancia tiene que ser perdonado. Pecamos cuando desobedecemos a Dios. Así de simple es, pero así de abarcativo es. Porque si usted empieza desde el principio de la Biblia, ya la Biblia le está marcando cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que dejar de hacer. Cuando nosotros hacemos algo que está Dios condenando, que Dios dice no lo hagan,
nosotros lo hacemos, estamos pecando. Y bueno, y así vamos sellando nuestra sentencia. ¿No? ¿Quiénes estuvieron el lunes? ¿Cómo les gusta venir a la iglesia? Qué fanático que son ustedes. ¿Vieron de vuelta el video? ¿Alguno pudo verlo de vuelta al video que vimos el lunes? Bien, buen siervo fiel. ¿No? Entonces, el pecado nos inhabilita. Eso lo dice Isaías 59, 1 y 2. Dice que Dios no se ha vuelto sordo ni se ha cortado su mano para bendecir, sino que vuestros pecados, le dice al pueblo, ¿no? Han levantado un muro de separación. Y entonces el pecado nos oculta, nos separa de Dios. Entonces, claro, cuando estamos separados de Dios, estamos expuestos al adversario. Y ahí, ¿sabe? Que el festín que se hace el adversario, ¿no? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Y porque nosotros hemos levantado un muro de separación entre nosotros y Dios. Fíjense, ¿no es cierto?, lo que le causó a esta tribu. Y el versículo 2 dice, y ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanles sacrificios, gritan ellos, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. La verdad que nos da ganas de seguir leyendo esto. No solamente, ¿no es cierto?, el que peca a él, sino que invita a otros. Porque casi siempre el pecado no es de a uno. Estoy hablando de ¿quiénes cometen pecado? No estoy preguntándote a ti si cometes pecado, sino... Pero ¿por qué pecan? ¿Porque son pecadores o son pecadores porque pecan? No, ¿quiénes cometen pecado? Cometen pecado los cristianos. O los que se dicen cristianos. Los otros no pecan, viven en pecado. Ya no, o sea, es su estilo de vida. No, todo está bien y Dios no tiene nada con ellos. Me refiero a que no les llama la atención, porque si no son sus hijos, los llama al arrepentimiento a todos. Pero los que pecamos somos los cristianos, los hijos de Dios, los que conocemos la verdad y no la obedecemos. Ese es un acto de pecado, conocer la verdad y no obedecerla, ¿no? Entonces siempre hay una invitación, ¿no?, al que está al lado. Al que está al lado, aquel que con más frecuencia, ¿no es cierto?, te ves o te reunís, ¿no? Te reunís en la casa, empezás a hablar de los hermanos, del pastor, de lo que fuere, ¿no? Y se va a generar, ¿no es cierto?, cierto malestar que el enemigo sabe aprovechar muy bien. El enemigo de vuestras almas, dice Juan, creo que dice, ¿no? Bien, entonces la gravedad, lo serio del pecado, que es la enfermedad por naturaleza, está diagnosticada, está dada la medicina por Dios. Dios tiene el remedio para que nosotros seamos curados de esto y tengamos una vida totalmente diferente. Teniendo presente el texto de Primera de Reyes, allí, ¿no?, 19-18, que dice que a estos 7.000, Dios dice que los guardó, los cuidó,
los cuidaré, dice, los preservaré, dice en mi palabra, en mi Biblia. ¿Por qué? Porque fueron fieles, porque permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque no han besado ni han doblado sus rodillas, dice. Entonces, en medio de la apostasía de un pueblo, es posible mantenerse fiel. No porque el de al lado peque, o esté en desobediencia, o hace lo que hace, o diga lo que diga, me incluye a mí, o voy a estar yo obligado. Cada uno decide de su propio corazón. Ahora, estas personas aquí, Dios la tenía allí, ¿no es cierto? A su cuidado estaban. No sabía Elías que esta gente estaba. Él creía que estaba solo. Pero Dios le dice, no. Pero qué bueno es que Dios lo sabe todo. Dios sabe cuál es la condición y qué hay en el corazón de cada uno de los que hoy estamos acá en esta tarde. Todo está expuesto ante aquel que todo lo ve. Él sabe quién es el que está siendo seducido. Y los que no lo están, también lo sabe. Qué maravilloso es que en la congregación nosotros no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son los que no doblan sus rodillas ni besan a Baal? Pero Dios sí lo sabe, ¿no? Dice, ahora fíjense que todos estos 7.000 o estos hermanos, si lo traemos a nuestro tiempo, que están ocultos a los ojos del cuerpo, pero como el Señor sabe quiénes son, y así como nos muestra allí en Mateo, creo que es Mateo 3:12, dice que hablando, ¿no es cierto?, Juan el Bautista allí hablando de la venida de Jesús, dice que vendrá con el aventador en su mano. ¿Se acuerdan? Vendrá con el... A ver, hay algunos que lo están buscando, así que búsquenlo entonces para que sea más claro para los que no se acuerdan bien del texto. Mateo 3:12. ¿Qué dice, pastora? ¿Cómo le va? Wow. Ahí está, el Señor que conoce a los suyos, dice que viene con el aventador en su mano para limpiar la era. Y separará la paja del trigo, guardará el trigo y quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. Este es el Señor, ¿no? Él sabe quiénes somos trigo y quiénes somos paja. ¿Cuál es la paja y cuál es el trigo? Guardará, dice, al trigo en el granero, pero la paja quemará en un fuego que no se apaga. Entonces el Señor está muy, muy informado porque como todo lo sabe, ¿no? Nadie le puede hacer trampas a Dios. Nosotros que nos hemos convertido hábiles en justificar los malos actos, ¿no? Todas aquellas cosas de las cuales la conciencia nos acusa,
pero que no siempre se le hace caso. Pero Dios no es así. Dios nunca va a estar de acuerdo con nosotros cuando no hacemos lo que Él dice. Los otros días, que fue el Día del Amigo, ¿no? Vieron que dice... Y me llama la atención ahí, porque dice Jesús, dice, vosotros sois mis amigos. ¿Qué dice? Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cómo sigue? ¿Qué, no tienen amigos ustedes? ¿No le dedicaron un texto ese día? ¿No leyeron el versículo ese o los versículos? Hay un versículo que dice que eso está en Romanos, creo que es. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y después está el Señor Jesús cuando dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo les digo. Ahora yo pienso en esto, ¿no? Y por ahí, bueno, los amigos uno los elige. No pasa así con los parientes, ¿viste? Por cierto, los otros días aprendí algo, ¿no? Hay en una página, ahí en Face, ¿no? Y que dicen que el árbol genealógico también se poda. Qué bueno, dije yo. Así que algunos lo podaban, le dejaban el tronco nomás. Entonces digo, el Señor dice que nosotros somos, o Él es nuestro amigo si nosotros hacemos lo que Él dice. ¿No te resulta media chocante esta invitación, esta propuesta? No, vos sos mi amigo, pero si haces lo que yo digo. Lo único que faltaría es que hace mi amigo si hace él lo que nosotros queremos. No estaría bueno, ¿no? Pero Él es Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos conoce. Lo bueno que nosotros podamos recibir viene de Él, no Él de nosotros. Sí, no importa si me dice así, pero basta que me deje ser su amigo, yo lo sigo igual. Sí, hago lo que Él dice. Porque lo que Él hizo por nosotros, Él dice que no hay mayor amor de aquel que da su vida. Y Él la dio. Y ya no los llamaré siervos. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. ¿No? ¿Cuánto amas a tu amigo o a tu amiga? ¿Eres realmente honesta, transparente con tu amiga, con tu amigo? Estoy hablando aquí entre los hermanos, amigos, ¿no? No te digo que tengas un amigo que no es cristiano porque no se puede. Ahí ya estás pecando. Si decís que tenés un amigo que no es cristiano, fuiste. ¿Qué? ¿No se puede tener amigos no cristianos? No. La flauta. Hay algunos que me están mirando medio raro ya. Si es medio cristiano. ¿Sabían que no se puede tener amigos no cristianos? ¿Tienen amigos no cristianos ustedes? Bueno, porque no se puede. Uno es luz, el otro es tiniebla y siempre va a haber choques, diferencia en todo. ¿No? Si existe esta relación, bueno, uno tiene que ser medio cristiano y el otro medio mundano. Entonces capaz que ahí forman un equilibrio más o menos, ¿no? Cada uno cede un poco, ¿viste? Y entonces hagamos allí un híbrido y que se convierte, según Juan allí en Apocalipsis, en un tibio. Y eso es. Entonces, ¿qué sucede? Afuera el tibio.
Entonces, seguimos, ¿no? Dice, estos que el Señor había guardado, porque eran fieles, no se habían inclinado. Ahora fíjense que no importa dónde estés, dónde estaban estos, pero Dios sí sabe. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Quizás a lo mejor alguno de estos estaba solo, nadie lo veía, no estaba allí los hermanos de la congregación, algún vecino cristiano o el profeta que estaba para verlo, el pastor. Porque a veces por ahí cuando estamos solos es apropiado para hacer cosas que nunca hacemos. Como nadie me ve, excepto Dios. Le tememos al hermano, pero no le tememos a Dios. Le tememos al pastor, pero no a Dios. Es como el COVID, ¿viste? Como no lo veo, no está. No es verdad. No es peligroso. Pero bueno, ¿por qué vivimos como vivimos entonces? ¿Por qué no nos va mejor? Ya miro la hora a ver si no... tengo como 2 horas todavía. No, 7 tengo yo. Ah, no. Las 6. No, las 6 son. Entonces yo presento todo esto como un cuestionamiento a nuestras vidas acerca de por qué no nos va mejor. Entonces ¿no es cierto? Yo quiero que tomemos todos conciencia de lo que significa vivir en santidad y hacer lo que a Dios le agrada, que es vivir en santidad. Ese es el deseo, es la voluntad, es el propósito de Dios. Como Yanis decía los otros días, y está en las Escrituras, por supuesto, no tenemos licencia para pecar. Dice, no pequen. El Hijo de Dios, dice Juan, no puede pecar. Entonces no es porque lo que pasa que, como dijo Eva, me tentó y yo comí. Y por ahí nuestras vidas a veces están tan desordenadas que empezar a ordenarla demanda un costo. Un costo alto. Bien, más, sí, vivimos así nomás. ¿Saben que la cultura nos juega muchas veces un papel en contra importante? O apagan el aire o me saco la campera. O el calefactor ese. Ay, pero se me va el micrófono junto con la campera. Porque pensaba, ¿no?, en que hay hermanos que no les gusta prosperar. No quieren prosperar. No les interesa prosperar. ¿Sabían eso? ¿A vos te interesa prosperar? Está en la palabra de Dios. Dios quiere que seamos prósperos. Pero si vos no querés prosperar, no hay problema. No te vas a perder la salvación porque no quieras prosperar. Me acordaba de mi papá, ¿no? Mi papá se crió igual que yo cuando era pibe, en lo mejor de la miseria, ¿no? Y claro, ese estilo de vida que él había adoptado, bueno, tenía hacer un fuego afuera, tenía fuego, no había cocina, ni existía, ni nada de eso. Fuego ahí, la pavita, ¿no?, la bien negra,
Alguno debe saber de estas cosas. Fuego, ¿viste? Fuego, leña. Vivíamos en el monte, así que leña no faltaba. Y bueno, así que cocinar, calentar agua para lo que fuere. Y por supuesto ahí al lado del fuego, frío así, al lado del fuego, ¿no? Un reparo de cimbol se hacía, cimbol, lo que más o menos algo como la paja acá. Un reparo así, hacía el fuego ahí, así que ahí, ¿no? Pues se pone así por el humo, ¿viste? Que te pone así porque te da el humo en la cara, ¿no? Y nosotros también nos acostumbramos ahí. Pero por ahí a veces... Y él nunca quiso salir de ahí. Eso me lo dijo mi mamá después de un tiempo. Cuando íbamos a la casa de mi tío, que estaba un poco mejor, ellos tenían cocina. No le gustaba a mi papá. No le gustaba porque pasaba mucho frío con la cocina. Con el fuego, no. Entonces, ahí. Entonces, él era su vida eso. ¿No? Y lo mínimo. Y a veces un poquito más abajo de lo mínimo. ¿Y cómo hacer para sacar de ahí a una persona? Porque su cultura se había sido formada en lo que su mente, si aquello que era bueno le parecía que para él no le servía, no le era placentero. Bueno, pasa hoy también. O personas que han tenido algún fracaso en algún área de su vida y después como que quedan marcadas con eso y no quieren saber más nada. Me contaba Esteban una vez de un hombre grande que trabajaba con él. No, un hombre bien, ¿no? Tenía... Creo que ya murió el hombre. Tenía 2 hijas grandes también. Grandes, 2 hijas adultas. Las chicas tenían una peluquería en el centro. Pero no tenían casa, ¿no? Gente que estaba bien, tenía sus ingresos importantes. Pero te estoy hablando capaz que hace, no sé, 12 años, 15 atrás, estaban pagando, no sé, 10.000 pesos de alquiler por la casa, el local del negocio. ¿Qué pasó con este hombre una vez? Se estaba haciendo una casa por allá por Sauce Viejo y bueno, iban construyendo, estaban las paredes bastante altas, viene una tormenta y se lo tiró todo al suelo. Y nunca más quiso hacer casa. Porque eso lo marcó. No quiso más hacer casa. Ahora, y así hay cuantas personas que han sido marcadas por actos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Que han tenido un proyecto, se han embarcado, se han ilusionado con algo, han depositado su confianza, han quizás invertido dinero, ¿no? ¿Cuánto hemos sido traicionados en la confianza? No, lo más general es que alguno ha prestado plata y no le han devuelto. No sé quién ha prestado plata acá y no le han devuelto. ¿Quién prestó plata alguna vez y no le devolvieron? Y viste, vos después decís, no le presto, yo no le presto más a nadie. Y porque viste, ya uno entra en duda. Y más aún si es una persona conocida, porque tampoco vos le vayas a prestar a un desconocido. El que te pide es alguien que te conoce, porque no te va a pedir ni a pedir, sino. Y vos sí. Y después ya ve cuco por todos lados. ¿No? Y así muchas personas han sido marcadas mal y se han atrincherado, ¿no? A la defensiva, están y no quieren volver o tienen miedo de volver a pasar por lo mismo y no inician otra vez esta aventura, ¿no? De querer alcanzar aquello que se habían propuesto. Como este hombre nunca más quiso hacer casa, ¿no? Nunca más quiso hacer casa. Él me dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero por qué? Y bueno, pero no a todos por ahí las cosas le afectan de la misma manera. A él le afectó a ese y a nosotros nos afectará de otra manera. ¿No? Entonces, no sé por qué me fui por este lado, pero creo que
que es necesario. Vayamos ahora, mientras vos buscas la segunda carta de Pablo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Versículo 19. Ay. Dice de la siguiente manera: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Cómo dice tu Biblia? Otra versión, yo tengo NTV. Apártese de iniquidad. ¿Esa es la Reina Valera? ¿Otra, algún lenguaje actual o Dios habla hoy? ¿No hay? Bien, Dios sabe quiénes son los suyos y los que adoran a Dios deben dejar de hacer el mal. Esta cita es tomada de allá del libro de Números, ¿no? De cuando Coré se rebeló contra Dios. Entonces allí se produjo de algún modo la selección, ¿no? Que Dios sabía quiénes eran los que estaban haciendo esa revuelta, de modo que Él conoce a los suyos, dice. Y fíjense que allá en la rebelión de Coré, que fue con Moisés unos 1000 años antes de Cristo, acá está el apóstol Pablo dándole a Timoteo instrucciones. Por las mismas cosas estaban pasando allí en la iglesia, ¿no? La apostasía, la idolatría, se estaba haciendo presente allí. Y entonces Pablo le dice, no citando ese texto, el Señor conoce a los suyos. La paja y el trigo crecen juntos, ¿no? Es lo que el Señor nos presenta en una parábola, que el sembrador fue a sembrar, sembró, y resulta que cuando crecieron, creció también la cizaña. ¿Qué pasó? Bueno, dice que el enemigo vino a sembrar cizaña. Y eso es la iglesia, ¿no? Está el sembrador de cizaña, que es el diablo, dice la escritura allí en la parábola. Y en toda la iglesia hay gente que siembra cizaña. Y está la cizaña junto con el trigo. Y le dijeron al Señor ahí, ¿quiere que arranquemos la cizaña? No, dijo, déjenla porque quizás al arrancar la cizaña van a arrancar trigo también. No, déjenla crecer. No más, cuando venga el tiempo de la siega, el Señor va a separar. Entonces acá le dice Pablo a Timoteo, el Señor los conoce quiénes son. El Señor conoce a los suyos. Los conoce por su forma de vivir, porque los ve. Porque son los que de algún modo
son los que cuando cantamos que dicen, hoy perfumamos tu trono. Son los que perfuman el trono de Dios. Con las vidas, con sus alabanzas, con su manera de hablar. ¿No? Que no hay iniquidad, no hay maldad, no hay nada malo. Entonces, no hay problemas por eso. Lo importante es que no dejarla extender, que sea más la cizaña que el trigo. Porque Hebreos 4:12 lo mismo dice, no hay nada oculto a sus ojos. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Y a veces no sé si eso es tan bueno o no. Muchos hermanos muchas veces dicen, bueno, total, Dios sabe. Qué pena, digo yo, qué tristeza, que Dios te esté viendo. Entonces yo creo que tenemos que pedirle al Señor, como dice el Salmo 119:18, si mal no recuerdo, ábreme los ojos y contemplaré tus maravillas. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que experimentar, que ver, que vivir, pero no con los ojos físicos. Porque dice, ábreme los ojos y contemplaré. Hay cosas que no las podemos ver a menos que busquemos a Dios y Dios las revele, nos las esté mostrando. Porque si no, andaremos tomando decisiones con una mente en tinieblas. ¿Y qué podemos decidir? Con una mente turbada o falta de luz. Jesús es la luz del mundo. El pueblo que andaba en sombras, ¿no? Vio gran luz. Y nosotros tenemos que habitar en la luz, en Cristo. Y que nuestra mente, nuestra conciencia, esté iluminada por la luz de Cristo. Y tiene que ver con instrucciones de Dios en nuestro corazón. Para que Dios nos esté revelando, mostrando qué es lo mejor para nosotros en las decisiones que tenemos que tomar a diario. Bien veíamos el lunes el video ¿no? Si cuando nuestras oraciones no son contestadas, que no pasa nada, que lloramos, gemimos, clamamos, nos revolcamos y no pasa nada, indefectiblemente que el diablo tiene una causa contra nosotros en la corte celestial. Es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, si nos vamos al trono de Dios, quitamos las causas para que el juez justo dé el veredicto correspondiente, porque Él es justo. Y si nos andamos en justicia, o hacemos lo que es justo, y Dios va a hacer justicia a nuestro favor. O sea, cuando le pedimos, algo va a responder favorablemente. Pero mientras algo el enemigo tenga para acusarnos delante de Dios, estamos en problemas. Acá la tribu de Efraín dice que selló su fracaso, su destrucción, porque pecó. El pueblo de Israel fue seriamente castigado, pero 7.000 se mantuvieron firmes. Todos los demás pecaron, no importa. Tú haz lo que quieras.
Yo no. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Nadie está obligado a pecar. Somos invitados y tentados. Pecamos por una cuestión de decisión. Y lo que pasa es que no puedo resistirlo. Y estás débil. El débil no resiste. Entonces empezá a fortalecer tu vida. A leer más la palabra de Dios, a orar más, a dejar todo aquello que vos creés, que tu conciencia te acusa, te dice que no lo hagas o hacer otro. Es la forma de alimentarse espiritualmente. Alimentarse menos físicamente y más espiritualmente. Entonces va a haber poder. Vamos a hacer un buen uso de la voluntad. Y la voluntad reside en el alma. Y el alma va a estar grandemente o poderosamente influenciada por el Espíritu de Dios en nosotros. Y que es lo que Dios quiere. Y es lo que nosotros necesitamos. Así que, hermanos míos, hermanos queridos, siempre podemos avanzar alguna distancia, algún nivel más en nuestra calidad de vida, y que tiene que ver en toda calidad de vida. Porque no podemos rendirnos así nomás y decir, bueno, esta es la que me tocó, si yo ya... Me cae mal cuando oigo gente que dice que se haga la voluntad de Dios. Está bueno. Está bueno, ¿no es cierto? Y yo digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Ahora, Dios nos dice que nosotros haríamos grandes cosas, aún mayores que la que Él hizo. Estamos orando por este enfermo. Yo lo veo en el grupo de pastores. Oramos por un enfermo y bueno, vamos a orar y Señor, si es tu voluntad, sanalo. Entonces yo veo esto como una falta de fe y cierto temor a decir lo que la Escritura dice que yo diga. Entonces yo no me veo involucrado ni comprometido en lo que le pueda pasar a que Dios haga. Dios me dice que los enfermos tienen que ser sanados. Entonces a veces nosotros nos libramos, ¿viste? Y no era la voluntad. Según lo que predicaba mi señora el otro día cuando predicó, que habló del enfermo que dijo que estaba enfermo de lepra. No que dijo que estaba enfermo de lepra, estaba enfermo de lepra. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Creo que era ese. Pero lo cierto es que el enfermo le dice, ¿quieres? Puedes limpiarme. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue según la predicadora, significaba en el original la respuesta del Señor? Me es un deleite. Sí quiero, dice ahí el texto en el español pero me es un placer. Ahora, estamos enfermos muchas veces. Si para Dios es un placer sanarnos. Ahora, esto tiene que generarnos algo en nuestro interior, ¿no? No puede ser entonces. Algo no está bien conmigo, no estoy alineado correctamente, no estoy en la misma sintonía de Dios, algo no está bien. Me tengo que inquietar, no sé, algo tengo que hacer.
No puedo aceptar una realidad que no me gusta. Eso viene a ser una desesperanza. La desesperanza es algo así como creer que Dios puede hacer cualquier milagro y que puede sanar, pero que en mi vida ya no hay más nada que hacer. ¿No? Seguimos creyendo que Dios todo lo puede hacer, pero que conmigo estaba como el muchacho que vimos el lunes de la depresión ahí, ¿no? Dios conmigo ya no tiene más nada. Pero no es así. No es así, hermano querido. Tenemos que indagar, buscar, acercar a Dios, escudriñar las Escrituras, porque allí está el secreto. Empieza por escudriñar las Escrituras. Dios se va a revelar, se va a manifestar cuando estudiamos las Escrituras, cuando las estudiamos, las leemos, buscamos. Tratamos de entender lo que estamos leyendo, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé entendimiento, tener sed por la palabra como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero si no tenemos sed de la palabra, no la vamos a buscar. Y si estamos medianamente cómodos, también resulta difícil. Pero no pensemos solamente en nosotros, pensemos en los que no tienen nada y que están condenados, que son paja en este tiempo. Nosotros en algún tiempo lo fuimos, pero gracias al Señor nos rescató. Y ahora somos embajadores para anunciar que en Cristo hay salvación. Así que esforcémonos por el reino. Porque para muchas cosas nos esforzamos. Cosas que perecen. Vamos a orar. ¿Qué diremos a esto, oh Dios? ¿Qué diremos a esto, Señor? Si no, simplemente perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque sin duda no alcanzamos, Dios, el nivel de vida que tú pretendes para aquellos que han sido limpios por la sangre de Jesús. Dios Santo, tú conoces los corazones de todos. Oh Dios, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Y Dios Santo, como escuchábamos los otros días a tu siervo Ezequiel, que si no administramos bien lo que nos diste, se nos quitará. Perderíamos, Dios, lo que nos diste. Líbranos, oh Dios. Líbranos, oh Dios. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas a nosotros, oh Señor, una inquietud, Dios, por ir más allá, por trasponer los límites, Señor, que nosotros mismos nos hemos puesto y poder llegar ante ti, entrar en tu presencia para ser revestidos, Señor, un poco más con lo que tú tienes, de lo que tú eres, Dios. Esa gloria, Señor, esa santidad, oh Dios Santo, que tú quieres que tengamos. Permítenos, Señor. Produce, oh Dios, esa sed, oh Dios. Que podamos creer que todos nuestros problemas se resuelven en ti. Porque para ti nada es imposible. Porque tú hiciste posible, Señor, lo que para nosotros era imposible. Dios Santo, toda la instrucción está dada en tu palabra. Dios mío, ayúdanos a entenderla, a que tengamos la voluntad de tomar la Escritura cada día como el pan, Señor, como el pan de vida, oh Dios, y nos alimentemos de ella, Señor.
para hacer de ti al Dios único y especial. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por los que, Dios amado, están afectados en su salud, Dios. De algún modo, Señor amado, están carentes, no están completos. Señor, ministra a sus corazones. En primer lugar, a su corazón, Señor. Oh Dios, para que esa luz, Dios, que viene de ti, alumbre su interior, Dios santo, y puedan, Dios, tener la revelación que viene de lo alto, Padre, para eliminar las causas, oh Dios, de lo que les está pasando, Dios mío. Padre mío, Dios bendito, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque viniste para hacernos libres, para que estemos gozosos, Señor, para darnos victoria, para llevarnos de triunfo en triunfo, según tu palabra. Padre, gracias por este pueblo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos acompañes, Señor, y que nos ministres aún en sueños, tengamos sueños celestiales, Señor, que podamos creer, pedir, oh Dios, que te manifiestes en sueños, Señor. Gloria a ti. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, porque tenés 7,000, Señor, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Gracias, gracias porque la fidelidad a ti es nuestra protección. Bendito eres, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.